Bueno, lo que vamos a ver es otra especie de lámina o diapositiva que nos va a ayudar a entender por qué hay, digamos así, distintas denominaciones, por qué se manejan diferentes las iglesias evangélicas o cristianas que utilizamos la Biblia, la palabra de Dios. Y en base a eso vamos a después meditar un poco, ¿no? en el resumen que vamos a ver de la declaración de fe hasta donde vivamos en este momento. Vamos a hablar acerca de la naturaleza de la iglesia y quiero que veamos primero que nada dos conceptos. El concepto de objetivo aplicado ya a los términos bíblicos que vamos a utilizar hoy. Yo quise poner esta definición: es la existencia que está fuera de mí. O sea, algo existe independientemente de lo que yo crea o no esté de acuerdo con él. Es algo que es aparte de mí. Su propia existencia no depende nada absolutamente de mí, de mis convicciones o lo que yo crea. Entonces, cuando nosotros hablamos de que hay unas iglesias que tienden a ser más objetivas, son iglesias que se enfocan en la estructura. Ahorita vamos a aclarar poquito paso a paso todo esto. Pero cuando nosotros hablamos algo ya refiriéndonos al concepto subjetivo, es algo dentro de mí y tiene que ver más con la experiencia, algo que experimento. Se enfoca en la experiencia que tienen los miembros en común. Si nosotros somos una iglesia que resalta más lo subjetivo, nos gusta más hablar de cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas, de cómo yo vivo el cristianismo. Entonces, mi experiencia es distinta a la de los demás. Yo puedo tener un concepto de Dios basado en experiencias, entonces yo te puedo dar mi definición subjetiva de por qué soy un cristiano evangélico. Hay personas que resaltan más lo objetivo, les gusta más acerca de la estructura o la denominación, pero nosotros tenemos que buscar un punto intermedio entre estas dos definiciones. El punto intermedio entre la estructura y la experiencia, cuando hablamos de algo que es objetivo, pensamos en estructura como lo más sencillo es la Iglesia Católica Romana. Ellos tienen una estructura donde está bien marcado la jerarquía. Dice, nosotros tenemos como autoridad principal al Papa y después ya vienen los demás títulos, ya a nivel continente, los arzobispos en cada país. Ellos tienen una estructura. Entonces, si yo soy un creyente que me gusta identificarme más objetivamente, yo digo, yo soy cristiano porque pertenezco a una denominación. Tengo personas que es una estructura bien objetiva, es real, independientemente de que yo la quiera aceptar o no. Yo me adhiero a esa iglesia, a esa estructura, y es mi manera de decir que soy cristiano. Si ellos dijeran, ¿tú por qué eres cristiano? No, pues porque vengo a la iglesia, tomo asistencia, doy limosnas, llevo a cabo sacramentos. Pero lo subjetivo es decir, no, yo soy cristiano porque tengo una experiencia con Dios. Pero hay un punto intermedio que es lo que se puede también de alguna manera presentar como un punto mixto, y ahí se resalta lo mejor de lo objetivo y lo subjetivo. Y generalmente ahí vamos a encontrar lo que es confesional, lo que es el cuerpo de creencias o doctrinas. Mi confesión exalta lo mejor de los dos. En base a lo que yo confieso creer, tanto me adhiero a una estructura de mi iglesia o denominación, y también en base a lo que yo confieso creer, de ahí se basan mis experiencias.
tanto el cuerpo de doctrinas o estructuras que en sí se convierten en mi experiencia. Estoy tratando de definir por separado cada una de estas cosas, lo objetivo, lo subjetivo y lo que es confesional o doctrinal. Entonces, yo espero que aquí se vea más claro. Hay un hermano que se llama Larry Trott y él dio un estudio, una clase de teología sistemática hablando de muchos temas, pero cuando habla de la iglesia me gustó mucho este cuadro que a continuación les voy a tratar de explicar, ¿no? Con esto yo espero que se vaya viendo un poquito más, aclarando las dudas. Miren, cuando nosotros hablamos de una estructura religiosa muy objetiva y que hace mucho enfoque en la estructura, les repito, tenemos como en ese extremo la Iglesia Católica Romana. ¿Por qué? Porque ellos hacen más énfasis en la estructura que en la confesión y en la experiencia. De hecho, la Iglesia Católica Romana tiene muchas creencias, tiene muchos escritos de sus doctrinas, pero no tienen nada oficial. Si tú eres un católico romano de Corea o de Estados Unidos o de Latinoamérica, no tienen el mismo cuerpo de doctrinas. Tienen demasiadas creencias, pero no tienen una lista oficial. Entonces ellos lo que más resaltan es la estructura, el Papa y su jerarquía. Nos sometemos a nuestros líderes y lo que ellos digan. No tenemos algo así como una confesión de fe. Y después podemos ver otro grupo de iglesias que se les dice ortodoxas orientales. Las ortodoxas orientales, hermanos, son iglesias que se desligaron de la Iglesia Católica Romana porque no estaban de acuerdo en que el Papa sea la máxima autoridad. Ahí resalta mucho la Iglesia Ortodoxa de Rusia, la de Grecia, la de Rumania. Entonces ellos también hacen mucho énfasis en su estructura, también tienen jerarquía, pero ellos inician y empiezan a hacer su confesión doctrinal. Están como acercándose al punto intermedio, por así decirlo. Ellos tienen, cuando vemos la historia de la iglesia, hubieron 7 concilios en los primeros siglos, los primeros cristianos, y se reunieron, hubieron 7 ocasiones donde ellos dijeron, este es nuestro credo y nosotros creemos que tenemos un Dios trino, creemos que la salvación es de Jesús, a través de Jesús por fe, y ellos comparten esa confesión de doctrinas. Somos cristianos por conocimientos que tenemos. Nuestra declaración de fe está inmersa en nuestra denominación, pero a la vez también tenemos estructura, porque uno se pone a platicar con ellos y parecen católicos romanos, excepto porque no tienen al Papa. Y de esa manera también entra la iglesia anglicana. Históricamente en Inglaterra fueron los que también se separan porque en aquel entonces estaba muy unido la política con la iglesia, pero llega un punto donde dicen, no, también no estamos de acuerdo en que el Papa tenga la máxima autoridad, y sale la iglesia anglicana, también conocidos como episcopales. Yo no sé aquí en Chihuahua donde haya una iglesia, aquí en la ciudad al parecer no hay, no sé, tal vez me equivoque, pero conocí un joven que pertenecía a una iglesia episcopal o anglicana de Ciudad Cuauhtémoc. Entonces lo mandaron a estudiar a un instituto de nuestra convención regional bautista. Su obispo le dice, oye, pues yo me siento como que el llamado, me quiero preparar, y le dice, pues no tenemos seminario aquí cerca, pero te recomiendo y si te apruebo, no hay problema que vayas y estudies en un seminario bautista. ¿Por qué? Porque a partir de cuando ya eres confesional,
ellos pueden ver el cuerpo de doctrina de los que tienen la denominación y decir, pues no es muy diferente a lo que nosotros tenemos como mismo sentir. Y bien, después de las denominaciones que se vuelven más confesionales, que sí los destaca más por tener una lista bien grande de doctrinas, son las luteranas, presbiterianas, iglesias reformadas, todos aquellos pues, que se pueden identificar con la reforma de Martín Lutero y los puritanos, los bautistas y también los metodistas. Cuando uno va y se pone a investigar en las denominaciones, nos damos cuenta que los presbiterianos hicieron una confesión de fe que consta de 33 confesiones. Entonces ellos dicen, nosotros creemos en estas 33 cosas. Aparte tenemos un catecismo mayor y un catecismo menor, conocidos como el catecismo de Westminster. Es una, digamos, 3 libros. No son muy extensos, pero sí son 3 folletos bastante condensados. Y nosotros somos presbiterianos porque nos regimos por presbíteros o ancianos en su gobierno de iglesia, pero tenemos esta confesión doctrinal, estos 3 libros. Los metodistas, tengo entendido que tienen una lista de 25 confesiones. Nuestra convención a la que pertenecemos, a la Convención Nacional Bautista, tenemos 20 confesiones. Entonces, esos son los que estamos ahorita tratando de enseñar en todos los domingos pasados. Ya llevamos 11 de las 20 que queremos cubrir, pero les digo, los metodistas tienen 25, los presbiterianos tienen 33 confesiones, y en base a eso podemos, digamos, identificar en algún aspecto, en algún sentido, porque hay esas diferencias. Y aquí, hermanos, empieza a hacerse un poco más común tal vez para nosotros lo siguiente. Los metodistas, hermanos, sí tienen bastante estructura, tienen su confesión, pero también yo creo que de los metodistas empieza a haber más énfasis en la experiencia o en lo subjetivo. Originalmente los metodistas se separan de la iglesia anglicana. Ellos también les gusta tener estructura, les gusta tener confesión, pero ellos dijeron, no, necesitamos hacer mucho énfasis en la experiencia. De hecho, el concepto metodista se les dio como despectivo para burlarse de ellos, de que eran muy metódicos, por así decirlo, en su disciplina cristiana. Decían, no, tenemos que orar tantas horas, tenemos que tener tanta lectura. Y ellos, originalmente, cuando se inicia el metodismo de las 2 grandes ramas, la más conocida de los Wesley, ellos hacían mucho énfasis en el derramamiento del Espíritu Santo, en tener una experiencia con Dios. Y decían, el cristianismo no es solamente teoría, también lo debes de vivir y experimentar. Y ahora, hermanos, pudiéramos seguir con la siguiente categoría, las iglesias evangélicas. Ahí entra globalmente, tú vas aquí en la ciudad y te puedes encontrar muchas iglesias. Y si te pones a preguntarles, ¿tienes una página web? ¿Tienes una confesión doctrinal? Y la mayoría no pasa de darte una confesión doctrinal, de nada más una hoja. O algo muy súper resumido y lo puedes leer en unos 5, 10 minutos a lo mucho. Casi siempre vas y tienen página web y dice, creemos esto, creemos que Cristo va a venir por segunda vez, creemos que el infierno existe, pero son párrafos muy pequeños. Ellos no tienen un estudio como el que estamos haciendo ahorita. Ya tenemos, digamos, una sesión casi por confesión. Así que las iglesias evangélicas, digamos, ellos pueden identificarse por la experiencia y a veces hacemos, bueno, porque en parte muchas iglesias, incluyendo nosotros como bautistas, porque tenemos de todos, hermanos, lo experiencial, la confesión y la estructura, pero a veces
nos identificamos y nos podemos definir como decir, ¿tú por qué eres cristiano? Y las iglesias evangélicas en su mayoría dicen, es porque tuve un nuevo nacimiento. Entonces dice, yo soy cristiano, pues porque dejé a Cristo entrar en mi corazón. Que a lo mejor esa frase no es muy correcta, pero sin embargo se refiere a algo experiencial. Dice, yo soy cristiano no porque asisto a un lugar. Y nosotros escuchamos ese tipo de afirmaciones que dicen, yo prefiero ser más espiritual y no tanto religioso o doctrinal. A veces dicen, no, la doctrina divide y la letra mata, entonces pues como que me interesa más mi relación con Dios. Y ahí a lo mejor entran muchas subcategorías y vamos a irnos a lo que es Anabaptista. Anabaptistas, hermanos, sí tiene una línea que se traza, yo creo que por 1600, y ellos vieron, sí hubo una reforma donde nos separamos los evangélicos protestantes de la Iglesia Católica. Martín Lutero hizo bastante esfuerzo por marcar una diferencia, los puritanos, los anglicanos, pero no cortaron de tajo, de raíz, porque generalmente ellos no querían la división. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo Lutero nunca quiso que se dividiera la Iglesia Católica. Él dijo, yo quiero que se arregle, pero nunca se pudo arreglar, entonces a fuerzas pasó la división. Entonces, de todas formas, dijeron, ustedes no cortaron de tajo, o sea, las iglesias luteranas, por eso están de este lado de los objetivos o de las estructuras, porque ellos también parecen hasta cierto punto como la Iglesia Católica Romana. Y a los anabaptistas no les parecía mucho eso, sino que decían, no, tienes que cortar de tajo muchas cosas. Entonces, hicieron mucho énfasis en esa experiencia, lo que les cuentan sus líderes o sus fundadores, y ellos llegaron a tal grado de menospreciar la estructura, incluso la confesión de fe o las doctrinas confesionales. Para que se den una idea, ¿quiénes son los anabaptistas o los que siguieron más en esa línea? Son los menonitas, los amish y algunos otros como los cuáqueros. Cuando estudiamos la historia de ellos, ves que son grupos cristianos, utilizan la Biblia, pero ellos no tienen una estructura muy, muy sencilla y no tienen algo confesional así muy estructurado. Ellos nada más quieren experiencia. De hecho, sus liturgias son muy sencillas y generalmente, o sea, estoy tratando de generalizar. Incluso aquí en Chihuahua hay grupos así. No sé si ustedes recuerden que hubo una vecina aquí como hace 3 cuadras y nos pidió el templo porque no le pudieron celebrar los 15 años a su hija. Y yo cuando me puse a platicar con ellos eran de ese tinte porque decían, nosotros no tenemos líderes, no creemos en eso, sino que en las reuniones nos quedamos sentados y hasta que el Espíritu Santo mueve a uno, Él se levanta y da palabra a ellos. Entonces son muy experiencial y originalmente, o sea, no estamos ahorita criticando ni juzgando, nada más les estoy explicando en qué consiste. Obviamente cada uno de estas denominaciones puede tener sus extremos. Y de ahí, pues también vienen los pentecostales. Ellos enfatizan mucho lo subjetivo. Les interesa mucho, por ejemplo, el hablar en lenguas, el bautismo con el Espíritu Santo, una manifestación donde casi siempre resaltan en esa experiencia que sepas que Cristo es real en tu vida. Y si se fijan, más o menos por eso es esa tendencia. Hay unas iglesias que son muy objetivas, hacen mucho énfasis en la estructura, otras en lo confesional y otros en la experiencia o en lo subjetivo. Y como iglesias necesitamos de las tres, pero a mi parecer, y yo creo que es de acuerdo a generalmente los que somos confesionales,
Si tú entiendes muy bien tu confesión, vas a buscar y vas a poder tener una experiencia muy bíblica. A veces si buscas muchas experiencias, pero no tienes una muy buena doctrina o bases fuertes, te puedes ir más fácil a un extremo y también hacia el otro extremo. Por eso nosotros estamos tratando de hacer énfasis y les estoy explicando por qué como bautistas de por sí tenemos una confesión de 20 artículos, pero como Iglesia Peniel quiero que entendieran también un poco acerca de eso. Todos necesitamos estructura, hermanos. Necesitamos también confesión y experiencia. Se salió, ¿verdad? Vayan a Mateo capítulo 16. Mateo 16, del 13 al 19. Todavía hay más que decir, ¿no? de esto, pero vamos a ver este versículo y tratar de aterrizar ya en cuanto al equilibrio que quisiera que busquemos como iglesia. Miren, Mateo 16, del 13 al 19, encontramos una confesión muy importante que hizo el apóstol Pedro. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: unos, Juan el Bautista, y otros, Elías, pero otros, Jeremías o algunos de los profetas. ¿Y ustedes, quién dicen que soy yo?, les preguntó Jesús. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, y lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Y ahí tenemos la confesión de Pedro. Pero si se fijan, él tenía una convicción dada por el Espíritu Santo, y es donde podemos ver cómo se manifiestan tanto la confesión, y en base a ese conocimiento, pues también puedes tener esa experiencia. Pedro, al saber que él era el Hijo de Dios, dice: vale la pena dar mi vida por él. Por eso, cuando le hace el llamado: ¿quieres dejar las redes? Y si ven y sígueme. De hecho, no ni se le hizo como pregunta, ahí disculpen, más bien le dio la orden: vengan y síganme. Y él dice: al instante dejan las redes. Así que ahí está la experiencia y está la confesión. Sin embargo, está muy impregnado en la persona de Pedro, porque más adelante nosotros podemos ver que Pedro también enseguidita, déjenles leo el 21, desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que debían de ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomándole aparte a Jesús, Pedro lo reprendió: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Así que Pedro acaba de confesar que creía que Cristo era que Jesús era el Cristo, el Mesías, el enviado. Y poco después pareciera, ¿no?, que sus convicciones están siendo nubladas por el enemigo, y le dice: pues no quiero que te mueras, que nunca te acontezca eso. Así que la confesión se convierte en algo importante que puede afectar tu experiencia, puede afectar el cristianismo que vivimos. Es algo en lo cual yo quería, hermanos, que sepamos por qué es importante que repasemos nuestra confesión de fe, que la vayamos asimilando poco a poco, porque eso va a reflejar nuestro estilo de vida.
En base a eso vamos a tener las experiencias y decir, yo necesito que mi experiencia esté fundamentada en la palabra de Dios. Porque nuestra confesión no es con énfasis a algo que el hombre inventó, sino más bien le queremos dar forma a lo que sabemos que dice la palabra de Dios. Preguntas, ahora sí. No sé si alguien de ustedes había, de alguna manera, yo no había comprendido por qué somos bautistas, por qué los pentecostales son emocionales, por qué las iglesias que tienen una estructura sienten su seguridad en su salvación por las cosas que hacen, no tanto por el conocimiento y por la experiencia. Si nosotros nos vamos a aquel extremo, y también los bautistas, me atrevería a decir, hay una variante de bautistas fundamentales, a veces tienen más confianza de su salvación en su cuerpo doctrinal y no les interesa nada la experiencia. Ellos pueden decir, no, pues es que yo entiendo el evangelio, yo sé que tengo la sana doctrina, pero pueden estar viviendo como el diablo. Y ellos decir, no, pues soy salvo, y salvo siempre salvo. Yo creo, me atrevería a decir que ese es un extremo bautista, donde hacen tanto énfasis en la confesión, pero descuidan la experiencia basada en algo bíblico. Tenemos una fe, pero no es una fe ciega, sino que es una fe tan objetiva, porque sabemos en qué estamos creyendo, sabemos que se basa en la Escritura, y yo decido creer eso, pero no es a ciegas. O sea, yo busco una relación personal con Dios, y de eso se trata el equilibrio. Deberíamos de tener una búsqueda de esas tres cosas. Mayormente, yo pienso, haremos más énfasis en la confesión, tratando de que eso nos mantenga en el equilibrio, de no irnos a los extremos de la estructura y de la experiencia. Si alguien nos pregunta en alguna ocasión, ¿tú por qué eres cristiano? ¿No se te hace como que la Biblia fue escrita por hombres? ¿O quién te asegura que ese libro es la máxima autoridad para nuestra conducta? Ahora estamos en una época donde el relativismo nos dice, no, pues es que hay muchos caminos hacia el cielo, en lo que tu conciencia te dicte, sigue tu corazón, o sea, y damos a veces hasta consejos que no son bíblicos. Entonces, a mí me gustaría que de alguna manera se te grabara y tú pudieras contestarle a esa persona, no, mira, la Biblia fue escrita por hombres divinamente inspirados y es un registro de la revelación que Dios hace de sí mismo al hombre. Su autor es Dios, no es el hombre. Su fin, el objetivo de la Biblia es la salvación de todo el género humano. Y además es la norma suprema por la cual toda conducta humana, credos y opiniones religiosas deben de ser juzgados. Puedes tener muchas ideologías en los países, cosas que impulsa la globalización acerca del aborto, de temas controversiales, pero dice no, todo tiene que ser juzgado por eso. El criterio por el cual la Biblia ha de ser interpretada es Cristo Jesús y contiene 66 libros únicamente. A lo mejor no decirlo en ese orden, a lo mejor se te puede pasar una que otra cosita, pero que sí tengas esa noción. Cuando te pregunten, ¿tú qué opinas de la Biblia? ¿O cómo me defines qué es la Biblia? Entonces nosotros tratar de abarcar, al menos en nuestras palabras, no literalmente como está la confesión. Pero ese es el objetivo, que yo quiero que ustedes tengan estas convicciones, porque ya vimos, pueden repasar los videos pasados donde estuvimos viendo las citas bíblicas, ahí te dice literalmente porque es la autoridad suprema, porque es